Buenas tardes a todos. Vamos a empezar un poquito antes del -20, pero como quiero daros las gracias a todos vosotros por estar aquí en esta primera mesa de cardiología, corazón y deporte y arritmias. Y, cómo no, dar las gracias a todos los ponentes que han hecho un esfuerzo por estar con nosotros. Y ya veréis cómo va a ser, yo creo que una mesa bastante novedosa a lo que se está acostumbrado en una reunión como esta de arritmias. Va a tener otro enfoque, el enfoque del mundo del ejercicio y del deporte. Yo creo que es algo que está ahí en el candelero y que todos vosotros os invito ya desde el principio a que participéis con vuestras preguntas y con vuestras dudas o con vuestras opiniones sobre lo que aquí se va a decir. Van a hacer las 4 ponencias, las 4 presentaciones, todas seguidas. Se van a intentar ajustar a los 15 minutos y luego intentaremos como mínimo 20 minutos para coloquio, porque yo creo que es lo más enriquecedor y desde la organización nos han dado esa idea de que sea muy participativa. Como no, quiero agradecer, y me imagino que también igual la doctora Begoña Benito, la oportunidad que nos han dado a las dos de moderar esta mesa. Estamos muy contentos de verdad de que estemos aquí hablando de corazón, arritmias y deporte. El primer ponente es el doctor Manuel Marín Abreise, muy joven. Le tengo que agradecer que está aquí haciendo un esfuerzo porque está febril, con un cuadro, una gripal bestial. Se ha levantado con fiebre y viene aquí, así que perdonarle si el pobre a veces se le atasca la voz. Y nos va a hablar de un tema que fui un poco mala cuando se lo planteé, que es adaptación cardiovascular y neuroautonómica al deporte de competición y el de condicionamiento. Digo mala porque no hay tanto que sepamos de esto, se ha tenido que revisar y yo creo que va a poner un poquito la idea de qué es esto. Cuando quieras, Manuel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Araceli, aunque venga en condiciones subóptimas. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Empezamos la charla de fisiología cardiovascular en el deporte y me ha tocado este tema, adaptación cardiovascular y neuroautonómica al deporte de competición y al de condicionamiento. No tengo ningún conflicto de interés y la idea de esta charla es responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las adaptaciones vasculares y miocárdicas desencadenadas por el ejercicio? Ya que es un congreso de arritmias y había que introducir el tema. ¿Cómo se comporta el sistema nervioso autónomo en el entrenamiento? ¿Qué efecto tiene el decondicionamiento físico sobre estas adaptaciones fisiológicas? ¿Y qué aporta el decondicionamiento en las arritmias auriculares y ventriculares de los deportistas de alta competición? Como introducción, decir que el corazón, como todos los órganos de nuestro cuerpo, tiene la capacidad de adaptarse. Y en este caso, adaptarse al deporte. ¿Para qué se adapta al deporte? Se adapta para mejorar el gasto cardíaco. Ante estímulos externos, estímulos ambientales, el entrenamiento, el corazón pretende adaptarse y mejorar su gasto cardíaco. Y el sistema vascular también. Se produce un remodelado vascular a nivel periférico que lo que busca es un aumento del flujo y un aumento de la capacidad de difusión del oxígeno, sobre todo al sistema musculoesquelético. Este mecanismo se produce mediante principalmente 3 mecanismos, que son la aterogénesis, la angiogénesis y mecanismos de remodelado vascular. Del sistema vascular, 2 temas importantes. Uno, que a veces se nos olvida, y es que el 85% de la superficie endotelial es microvascular. No son las arterias que solemos ver, sino son la microcirculación. Y el entrenamiento también produce un remodelado a nivel de estas pequeñas arterias. De hecho, es el remodelado más importante. Se ha visto en modelos porcinos que cuando les entrenamos, las arterias pequeñas de la microcirculación, las de 40 a 120 micras de diámetro, cuando se ve un aumento del volumen vascular es debido a un aumento del diámetro de estas arterias. Y si vemos repercusión funcional a nivel vascular periférico, cuando analizamos pacientes o deportistas, en este caso, a los que sometemos a un entrenamiento intensivo para preparar un campeonato del mundo, lo que vemos es que la presión arterial sistólica normalmente no varía y, por lo tanto, el entrenamiento en situación basal
no modifica presión arterial sistólica, pero según se van acercando a altas cargas de entrenamiento, 75% de carga o 100% de carga antes de competiciones como Campeonatos del Mundo, que es el caso de estos pacientes que son pacientes del equipo de remo italiano, vemos que la presión arterial distólica sí que aumenta con el aumento de la carga de entrenamiento. Se cree que esto es debido a procesos del sistema nervioso autónomo, en parte, que tiene una influencia sobre el sistema vascular, además de los demás sistemas cardiovasculares. Como todos sabemos, y quien no lo sepa lo repito, en principio el entrenamiento produce a nivel del sistema nervioso autónomo aumento del tono parasimpático y disminución del tono simpático. Pero se vio en este estudio que cuando aumentamos la carga de entrenamiento y cuando estos deportistas están preparando una competición de alto nivel, este proceso se invierte. Y a altas cargas de entrenamiento, cuando llegamos al 100%, parece que aumenta el tono simpático y disminuye el tono parasimpático. Esto se vio con análisis espectral de la variabilidad del RR, que ya saben que es una medida indirecta de sistema nervioso autónomo. Podemos pensar que estos deportistas fue un efecto adverso, pero no. Simplemente ganaron 3-4 medallas en este grupo, por lo tanto eran pacientes que realmente estaban más entrenados de lo normal. De sistema vascular, para terminar, nombrar el artículo, bueno, el trabajo de Araceli, donde se ha visto que en aorta, y es un tema para quien no sepa mucho de cardiología deportiva, es importante saber esto, que deportistas de élite, las medidas de la aorta no se diferencian de las de referencia en población normal y, por lo tanto, si los clínicos que vemos de pacientes deportistas pensamos que una dilatación de aorta se debe al propio deporte, estamos equivocados y lo que hay que hacer es buscar la causa de esa dilatación de aorta y hacer un seguimiento clínico habitual. Y por último, a nivel vascular, pues también se produce un remodelado a nivel coronario. Este remodelado primero se produce en las arterias epicárdicas y luego a nivel de la microcirculación coronaria, al igual que en el sistema vascular periférico. Decir que este remodelado de los vasos se correlaciona con el tamaño miocárdico. Por lo tanto, cuando hagamos una ecografía y veamos que en un deportista está aumentando la masa miocárdica, probablemente esté aumentando también el diámetro de las arterias coronarias. En cuanto a tamaño miocárdico, ¿qué debemos saber? Resumen rápido sobre hipertrofia del corazón con el entrenamiento en deportistas altamente entrenados. Pues principalmente os pongo este trabajo, que es el resumen de cómo se produce este remodelado cardíaco, este famoso corazón del deportista. Parece que se produce en dos fases. Los 3 primeros meses hay un aumento del volumen ventricular izquierdo con una disminución diastólica, una función diastólica precoz, es decir, el corazón aprende a relajarse rápido. Esto es muy importante para que en frecuencias cardíacas elevadas sea capaz de mantener el gasto cardíaco. Y una torsión sistólica, un tema en el que no voy a entrar, no sé si hablará Figor más adelante, pero de lo que habla es que el corazón con speckle tracking se ha visto que se mueve diferente para mejorar el gasto. Y en una segunda fase lo que vemos es un aumento del espesor parietal y una regresión de esta tensión, torsión ventricular. ¿Y todo esto por qué es importante? Pues es importante porque, en principio, el corazón del deportista a veces nos crea dudas diagnósticas con miocardiopatía hipertrófica. ¿Y por qué el título de decondicionamiento que me puso Araceli? Pues porque una de las técnicas que utilizamos a veces cuando tenemos dudas diagnósticas es hacer que el deportista deje de entrenar. Deje de entrenar porque, en teoría, al ser un remodelado fisiológico, un corazón de deportista es un cambio a nivel orgánico fisiológico y, por lo tanto, si disminuimos la carga de trabajo, debería reducirse ese remodelado. Y sobre este tema os pongo 3 artículos. El primero, este trabajo con ciclistas suizos, donde se vio que eso no es así. Que no es así, por lo menos, en todos los deportistas. Lo que se vio, se siguió a ciclistas que habían participado por lo menos en un Tour de Suiza y a golfistas como grupo control. Y se vio a 30 años de haber abandonado la práctica deportiva si era verdad que tras el decondicionamiento deportivo ese remodelado inverso se producía.
Y se vieron diferencias significativas entre los ciclistas y el grupo control. Los antiguos ciclistas tenían un mayor diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, tenían mayores volúmenes diastólicos del ventrículo izquierdo, un mayor tamaño auricular, habiendo excluido a los pacientes en fibrilación auricular, un diámetro mayor del ventrículo derecho, y se vio una tendencia a una menor FEBI, una fracción de eyección, aunque conservada, y una tendencia a una mayor masa ventricular en los ciclistas frente a los golfistas. Y este otro trabajo, también lo había comentado, es un trabajo de Pelicia donde se vio algo parecido en otros deportes, no solo en ciclismo, pero en deportes con alta carga estática y dinámica, donde se vio que estos deportistas, tras un decondicionamiento de 8 años, habiendo dejado el deporte y la competición 8 años antes, sí se veía que la hipertrofia de la pared ventricular disminuía, pero pese a haber una disminución de los diámetros ventriculares izquierdos, esos diámetros persistían altos. Y en el 22% de ellos, como pueden ver, seguían por encima de 60 milímetros de diámetro diastólico. Por lo tanto, nos podrían crear la duda de una miocardiopatía dilatada. Por último, un trabajo en el que sí se produjo ese remodelado inverso y en el que los pacientes, habiendo desarrollado una hipertrofia, volvieron al tamaño original. La principal limitación de estos trabajos es que no había ecocardiograma basal y, por lo tanto, esos ciclistas del Tour de Suiza no sabíamos si basalmente tenían ya unos corazones grandes que genéticamente les habían condicionado a ganar o a ser ciclistas profesionales. Pero en este trabajo sí que tenemos el ecocardiograma basal, es en universitarios americanos. Una vez incluidos en el estudio, cuando ingresan en la universidad, se les hizo un ecocardiograma basal y se vio que, sometiéndoles a un ejercicio con alta carga estática, un ejercicio de fuerza, durante 4 años, hicieron hipertrofia ventricular izquierda, y que esa hipertrofia, a los 6 meses de haber dejado el entrenamiento de 4 años que duró este trabajo, volvió a dimensiones normales. Por lo tanto, sí parece que en algunos deportes ese remodelado inverso puede existir. La idea es que probablemente dependa de los años de entrenamiento, del tipo de deporte y de las propias condiciones aeróbicas, anaeróbicas del deporte practicado. ¿Qué sabemos de todo esto y por qué es importante que el remodelado sea fisiológico y, por lo tanto, que pueda ser inverso y pueda recuperar el tamaño normal del corazón? Pues de los pacientes cardiópatas sabemos que la cardiopatía hipertensiva, por ejemplo, no puede hacer un remodelado inverso porque, en principio, hay fibrosis. La hipertensión, como todos saben, es una enfermedad sistémica crónica que produce una inflamación crónica de la microcirculación coronaria, de ahí todo lo que hemos visto al inicio. Y lo que vemos aquí, en estos dibujos de Netter y en este corte de histología, es que esa inflamación que nace del vaso produce una fibrosis alrededor del vaso y, por lo tanto, una disfunción diastólica y todos los problemas que conlleva la fibrosis. Y uniendo al hilo de esto, os presento el tema de el remodelado adverso, el que está ahora de moda, que es que parece ser hay hipótesis en las que deportistas sometidos a ejercicios de alta intensidad pueden, por diferentes mecanismos, producir una fibrosis endocárdica y una fibrosis miocárdica, perdonen, por sobrecarga del ventrículo derecho, sobrecarga del ventrículo izquierdo, o por zonas de mala perfusión que pueden dar inestabilidad eléctrica, y de ahí la posibilidad de arritmias supra y arritmias ventriculares. Para ilustrar esta hipótesis, 2 trabajos. El primero es este, donde se vio que deportistas de maratón, triatlón, ciclismo de montaña y ultratriatlón hacían disfunción ventricular derecha en fase post-carrera y esa disfunción recuperaba, y de ahí el remodelado adverso. Y en deportistas de estas mismas condiciones se ve con frecuencia infiltrados, o sea, captación tardía de gadolinio en el tabique interventricular en la unión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y por lo tanto fibrosis miocárdica. Del tema de electros en el deportista no voy a entrar en detalle porque Zigor es el que va a presentaros ese tema. Simplemente sobre decondicionamiento de esos cambios electrocardiográficos, decir que cuando seguimos a estos pacientes en seguimiento 8 años, vemos que la frecuencia cardíaca en reposo, que normalmente en deporte está disminuida, vuelve a aumentar. El intervalo PR
y el intervalo QT también vuelven a situación basal, y los criterios de hipertrofia ventricular en el electro lo mismo. Para terminar, arritmias auriculares y arritmias ventriculares, decir que cuando estos deportistas, sobre todo los que tienen una alta carga dinámica y estática en deportes de 3C de la clasificación de Mitchell, ya saben todos ustedes que cuando seguimos a estos pacientes durante años, muchos de ellos hacen arritmias auriculares. Principalmente, fibrilación auricular es la que más nos interesa a nivel clínico. Y se ha visto que esta mayor incidencia de fibrilación auricular en estos deportes se relaciona con deportistas probablemente mejor entrenados, mejor condición física, y deportistas que han participado durante más tiempo en la alta competición. En este trabajo se vio que los deportistas que habían sacado mejores tiempos en estas carreras de esquí de fondo y que habían participado más veces en esas carreras tenían mayor incidencia de fibrilación auricular en el seguimiento a 8 años. Y en cuanto a esta sistolia ventricular, ¿qué decir del decondicionamiento? Pues que este trabajo nos presenta la posibilidad de, en un paciente en el que tengamos practicando deporte de alta competición o deporte de alta intensidad y que tenga extrasistolia ventricular de alta densidad, nos planteemos el decondicionamiento también, no para dejarle y sacarle de la competición, sino para mejorar su perfil arrítmico, aunque sean arritmias de bajo riesgo, ya que este trabajo se hizo en pacientes sin cardiopatía estructural. Y se vio que tras el decondicionamiento de 3 meses, la carga de extrasistolia ventricular se redujo de forma significativa, y lo interesante de este trabajo es que luego cuando volvieron a entrenar esos pacientes, la carga de extrasistolia ventricular fue menor que la original. Por lo tanto, no queda muy claro el mecanismo de por qué el decondicionamiento puede disminuir la carga de extrasistolia, pero estos son los datos clínicos que tenemos. Por lo tanto, para concluir, decir que el sistema vascular periférico y cardíaco experimenta un remodelado inducido por el ejercicio con el objetivo de mejorar la capacidad del flujo sanguíneo, la extracción de oxígeno y la capacidad de difusión de oxígeno, siendo muy importante el sistema microvascular. Que el sistema nervioso autónomo modula en parte las adaptaciones, produciéndose cambios en la actividad simpática y parasimpática dependiendo de la carga de entrenamiento. En altas cargas de entrenamiento estos mecanismos pueden invertirse. Que los datos actuales indican que el tamaño de la aorta en deportistas se encuentra dentro de los límites normales en la población general y, por lo tanto, no hay que crear confusión sobre este tema. Que en deportistas de alta competición con entrenamientos prolongados de alta intensidad, sobre todo los de la clasificación 3C de Mitchell, parece que el remodelado cardíaco es solo parcialmente reversible después de los largos periodos de decondicionamiento físico, como consecuencia probablemente de un condicionamiento extremo. Que el estudio de la fibrosis intramiocárdica parece de nuevo importante debido a su potencial proarritmogénico, que la mayor incidencia de arritmias auricular, sobre todo fibrilación auricular tras la retirada de la práctica deportiva de alto nivel, parece estar relacionada con el deporte practicado, la duración de la carrera deportiva y la condición física del propio deportista, y que en deportistas sin cardiopatía estructural y alta carga de extrasistolia ventricular, un periodo de condicionamiento físico de al menos 3 meses parece reducir la carga de extrasistolia a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Manuel Marina. Perdonad que no os lo he presentado antes. Manuel Marina, os lo digo ahora, él tiene una beca de investigación con nosotros. Él colabora con el CENID y con la ESAD, la Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista, y está dedicado al estudio, sobre todo, del QT en los deportistas. Aparte, tiene su labor asistencial también en el Hospital de Móstoles. Bueno, el siguiente, una persona de aquí, de la tierra, Sigor Madaria, tuve la suerte de que estuvo rotando conmigo durante un periodo pues, de 3-4 meses, uno de los fichajes del grupo de cardiología del deporte, y que es, aparte de que un gran cardiólogo, un gran deportista. Le encanta el deporte y se enamoró de la cardiología deportiva como los que pasan y que tocan esta faceta tan especial de la cardiología. Él nos va a hablar. Ahora trabajas aquí, ¿no?, en Basurto,
y también estás en el IMQ, me parece. Eso es, sí. Creo que no me equivoco. Y yo creo que está haciendo un gran papel en el País Vasco y en Bilbao sobre lo que es dar a conocer el mundo del deporte y sobre todo de la cardiología del deporte. Él nos va a hablar del corazón del deportista, el electrocardiograma y las técnicas de imagen, cómo nos ayudan a definir si ese deportista tiene un corazón bien adaptado, más adaptado, y podemos todas las alteraciones o anomalías que encontremos etiquetarla y meterlo de ese cajón desastre que es el corazón del deportista. Cuando quieras. Vale. Pues gracias, Araceli, porque siempre hablas de mí mejor que yo mismo. Tenemos 15 minutos para sobrevolar lo que considero lo más destacado en electro y técnicas de imagen en el corazón del deportista. Entonces, vamos rapiditos, no tengo conflicto de interés. Empezamos definiendo el corazón del deportista, que es esa condición clínica que se caracteriza por los cambios estructurales, funcionales y eléctricos que se producen como consecuencia de estar de forma repetida y persistente expuesto al deporte, y que tienen, por una parte, un carácter adaptativo, ¿no?, porque permiten desarrollar un gasto cardíaco máximo mayor, ese es el objetivo de las adaptaciones al final, pero además también tienen un cierto carácter protector. Menos consumo miocárdico submáximo de oxígeno, menos estrés parietal sistólico y diastólico, umbral de isquemia y de arritmias más altos, etcétera. Tiene además también unas características distintivas que nos permite diferenciarlo de otras entidades, como por ejemplo la reversibilidad que se ha comentado antes, el carácter fisiológico y asintomático y adaptativo, específico del tipo de sobrecarga hemodinámica del deporte, etcétera. Y los cambios son, pues como ya sabéis, el aumento del tamaño de las cavidades del corazón, cambios en la posición del corazón que se producen como consecuencia del propio crecimiento, mejoría de la función tanto sistólica como diastólica y arritmias lentas, pues por aumento del tono vagal, disminución del tono simpático y disminución de la actividad intrínseca del nodo sinusal. Esto no tendría mayor interés si no fuera por las zonas grises, que son esas zonas en las que las adaptaciones propias del corazón del deportista se solapan con el de las cardiopatías, miocardiopatías o las arritmias lentas patológicas. Y también por el hecho, pues, de que cada vez parece que se está repitiendo más el dato a nivel epidemiológico de que quizás sí que exista el concepto de exceso de ejercicio físico, porque igual en los estratos de la población que practican más cantidades de ejercicio físico se está viendo cómo quizás se pierde parte del efecto protector del ejercicio, parte del efecto de reducción de la mortalidad, y porque además a otro nivel, al nivel de las enfermedades, a un nivel más clínico, también pues cada vez hay más datos de que el exceso de alguno de los componentes de la actividad física pues pudiera estar implicado en el desarrollo de fibrilación auricular, de remodelados adversos del ventrículo derecho, con arritmias ventriculares, incluso quizás de arritmias lentas patológicas y aterosclerosis. Vale, entonces es precisamente en estas zonas de incertidumbre o de transición donde el eco y el electro, pues junto a la historia y a la exploración, como es lógico, nos ayudan a disminuir pues la zona de dudas, ¿no? Nos ayudan en el diagnóstico diferencial. En cuanto al electro, lo más destacado, yo creo, de los últimos años es la evolución que están teniendo los criterios electrocardiográficos, sobre todo en el contexto del screening de deportistas jóvenes, partiendo de un documento en el año 2005 de la Sociedad Europea de Cardiología en el que aportaba unos criterios en los que básicamente cualquier electro que no fuese normal requería una valoración para descartar una cardiopatía. Se criticaron muchísimo estos criterios, lógicamente por la posibilidad y por el manejo que había que hacer de los falsos positivos, y 5 años más tarde se actualizaron estos criterios definiendo unos nuevos cambios electrocardiográficos que eran los propios del corazón del deportista y diferenciándolos de aquellos que sugerían patología. Y con esto, en teoría, aumentaba la especificidad. Un año más tarde se publicaba el equivalente, se puede decir, americano, que son los criterios de Stanford, con la misma filosofía, cambios propios de la adaptación al deporte y cambios que sugieren cardiopatía. Los criterios son algo diferentes, puntos de corte más altos para el QT largo y el QT corto, ahora pasan a estar en el percentil 99, el crecimiento eléctrico aislado del ventrículo derecho no traduce patología, la aurícula izquierda crecida en deportistas muy jóvenes tampoco, puntos de corte diferentes para el ST, ondas Q, etcétera, hacen estos criterios más específicos que los de la europea del 2010. Pero el salto gordo se da en 2012 con una reunión de expertos en Seattle, en cardiología, en medicina deportiva, que se proponen actualizar unos criterios
internacionales en lo que llaman los criterios electrocardiográficos de Seattle. Pero además elaboran una serie de recomendaciones de actuación en caso de hallazgo de estas alteraciones para la valoración inicial, y además elaboran una plataforma de formación. O sea, el objetivo es elaborar una plataforma online con esta base para la formación de los profesionales que están implicados en la valoración del electrocardiograma, porque piensan que esta medida puede aumentar sensiblemente la especificidad del electro aplicado a la población general. Y así salen los 3 documentos de cambios propios de adaptación al deporte, cambios que sugieren miocardiopatías y cambios que sugieren trastornos eléctricos primarios. Se parecen más a los criterios de Stanford del 2011 que a los de la ESC del 2010. Añaden se atribuyen digamos, la novedad del patrón de repolarización típico de los deportistas de raza negra con elevación convexa del ST y test negativas de V1 a V4, incorporan los percentiles 99 para los puntos de corte del QT, las arritmias muy lentas de menos de 30 latidos por minuto, ya no hace falta hacer Holter y prueba de esfuerzo, si son fisiológicas son asintomáticas y se resuelven con ejercicio ligero en la propia consulta. Bueno, y otra serie de cambios que yo creo que no conviene extendernos, que en estudios posteriores sometidos a poblaciones de deportistas se ve que aumentan la especificidad de los criterios previos. La pega está en que cuando se aplica a deportistas de raza negra siguen arrojando bastantes falsos positivos, y entonces en lo sucesivo se publica una serie de trabajos que lo que hacen es evaluar el significado patológico de esos criterios que están arrojando el mayor número de falsos positivos en deportistas de raza negra. Y son básicamente el crecimiento de aurícula izquierda, de aurícula derecha, desviaciones izquierda y derecha del eje y hipertrofia aislada del ventrículo derecho. Esos criterios, cuando aparecen de forma aislada, se ve que no traducen patología, y entonces se elaboran unos nuevos criterios, que son los criterios refinados, en los que se incorpora un nuevo grupo de cambios electrocardiográficos, que son los límites entre los que traducen patología y los que traducen adaptación al deporte, y que si aparecen de forma aislada no hay que seguir estudiando, y si aparecen en combinación, en principio, habría que evaluar para descartar una cardiopatía. Cuando se aplica estos criterios a una serie de deportistas, se ve que con respecto a ESC 2010 sobre todo y también a Seattle, disminuyen muchísimo los falsos positivos, sobre todo en los deportistas de raza negra. Y cuando se aplica a una población de deportistas, o sea, de pacientes, muchos de ellos deportistas con miocardiopatía hipertrófica, pues detectados por screening deportivo o familiar, se ve que la sensibilidad no disminuye para nada a medida que se aplican los criterios cada vez más específicos. Se somete a validación, digamos, estos criterios en una muestra de Aspetar, de deportistas de distintas razas, se reproducen los mismos datos de especificidad y sensibilidad y, por lo tanto, como son lo suficientemente robustos, parece, pues ya sale una nueva reunión en Seattle este año, un poco con el año pasado, con la misma filosofía que la anterior, pero actualizar los criterios, y seguramente está pendiente de publicación, pero lo que pretenden es incorporar el tercer grupo de cambios límite, ¿no?, a los criterios diagnósticos. Hasta lo que yo sé, esto sigue pendiente de publicación a un año de la reunión. En cuanto al eco y bueno, a la imagen en general, y por el tiempo que me queda, bueno, pues presento dos documentos. Uno es una revisión de la Sociedad Americana de Ecocardiografía que se publicó hace 2 años, que revisa un poco la literatura en torno al ecocardiograma del corazón del deportista, y otro es un documento de consenso con revisión de la Asociación Americana de Imagen Cardiovascular, que se publicó el año pasado, de cómo tiene que ser la aproximación de la imagen multimodal al corazón del deportista. He seleccionado los mensajes clave de este segundo documento para presentarlos, pues por una cuestión de tiempo. Si luego hay que hablar de más cosas, se hablará, pero había que sintetizar. La verdad es que no se complica demasiado. Las recomendaciones que hacen son muy sencillas, quizás porque tampoco hay evidencia para hacer unas recomendaciones mucho más sofisticadas y porque muchas veces en la sencillez pues radica el éxito. Repasan distintos aspectos del corazón del deportista, entre otros pues la fisiología del corazón del deportista, el concepto de corazón del deportista, y aquí se paran para insistirnos en una idea sobre todo, que es que la fracción de eyección en reposo no es un buen correlato de la función sistólica en los deportistas. Se reconoce que hay un porcentaje variable en función de la población
de deportistas que pueden tener una fracción de eyección ligeramente reducida, sobre todo los de alta carga dinámica, y en estos la fracción de eyección reducida en reposo no traduce en principio patología, y la adecuada valoración de la función sistólica en el deportista debería hacerse valorando precisamente la función sistólica en reposo, y una función sistólica normal en los deportistas se traduce por la capacidad de aumentar el volumen sistólico precisamente con el esfuerzo y no por la fracción de eyección en reposo. Se revisan las causas de muerte súbita, se revisa el papel del ecocardiograma o técnicas de imagen en el contexto del screening. No está justificado su incorporación en el screening pues por el coste adicional que supone, a pesar de que es reconocidísimo su valor en el diagnóstico diferencial. La primera técnica a elegir, lógicamente, el ecocardio. También proponen un algoritmo para la evaluación de patología coronaria en los deportistas. Creo que no difiere demasiado de la evaluación en el no deportista, y repasa un poco los efectos deleterios del deporte de alta intensidad, centrándose sobre todo en la fatiga cardíaca aguda, ¿no? En el efecto agudo del deporte de alta intensidad. Pues disfunción sistólica, diastólica de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en mayor o menor grado, con elevación de marcadores y en principio reversible. No se para mucho a evaluar el remodelado adverso a largo plazo que puede conllevar a otras patologías. La verdad que aquí nos entretienen demasiado. En cuanto a la hipótesis de Morgenroth, bueno, pues insisten en que sí, que está bien respaldado el hecho, o sea, la primera parte de la hipótesis, ¿no?, de la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo en el deporte de alta carga dinámica, pero en el deporte de alta carga estática pues los datos no son concluyentes, no son robustos, hay discordancia, y bueno, pues quizás se deba a un problema por el diseño de los estudios previos, al uso de anabolizantes, a que no se han definido bien las poblaciones, pero invitan a que se investigue y a que se aclare esta duda con respecto a la hipertrofia concéntrica de los deportistas de fuerza. Separan un poco en el efecto de las sustancias dopantes en el corazón y destacan dos ideas fundamentales. Los anabolizantes pueden inducir fibrosis y fenotipos más o menos parecidos a la miocardiopatía hipertrófica, con disfunción sistólica, disfunción diastólica, la propia fibrosis. En los estimulantes, aparte de la toxicidad catecolaminérgica que se les supone, la cocaína en concreto puede producir alteraciones de la motilidad segmentaria simulando una cardiopatía isquémica, y que por lo tanto las técnicas de imagen tienen valor en lo que es la sospecha de este tipo, de la utilidad de la utilización de este tipo de sustancias, sin que en ningún caso pueda ser diagnóstico, evidentemente. En el diagnóstico diferencial de las miocardiopatías dilatada hipertrófica por ecocardiograma, muy simple. La verdad es que ahí no se complican. Un diámetro telediastólico de más de 60 milímetros es raro y tiene que hacer sospechar una miocardiopatía dilatada si no está en el contexto de una capacidad, una potencia aeróbica alta, o si además asocia disfunción sistólica, pero sobre todo disfunción diastólica, ¿vale? La hipertrofia ventricular izquierda del deportista es simétrica, armónica, y en el septo no suele ser mayor de 12 milímetros, un poquito menos en las mujeres, un poquito más en los deportistas de raza negra y en la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia se suele centrar más habitualmente en el septo y además muchas veces se asocia a otras alteraciones, lo que ya sabemos, la evaluación de la zona gris de la miocardiopatía hipertrófica. El desacondicionamiento, y aquí se pronuncian también de forma breve y clara. 3 meses de desacondicionamiento reducen el espesor, no digo si lo normalizan o no, pero reducen el espesor, creo que hablan de un porcentaje aproximado del 15% en deportistas, pero no en pacientes con miocardiopatía hipertrófica ni en pacientes que usen anabolizantes, por lo que ha comentado el compañero Manuel, seguramente por el componente de fibrosis que puedan asociar. Y la reversibilidad de la dilatación pues es más lenta, más incompleta, y en un porcentaje alto de los casos puede que no se produzca a largo plazo. Un punto de corte claro que nos dan, el valor promediado de la onda S en los 4 puntos del anillo mitral con un valor inferior a 9 es altamente sensible y específico de hipertrofias ventriculares patológicas asociadas a valvulopatía, hipertensión, miocardiopatía hipertrófica, y la función diastólica normal no excluye para nada el diagnóstico de una cardiopatía. La resonancia magnética es mejor para la evaluación de la zona gris, entre otras cosas porque el equivalente del espesor parietal relativo
del ecocardiograma, que es el diámetro diastólico corregido por el volumen telediastólico con un punto de corte determinado, es más sensible y más específico que el propio grosor parietal relativo para la hipertrofia ventricular fisiológica, y luego pues por la mejor caracterización anatómica de espesores, volúmenes y por la posibilidad de disponer de realce tardío. No se paran, como he dicho, en el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y de la miocardiopatía no compactada. Creo que sí que se han publicado algunas cosas como para hablar de ello. He elegido las publicaciones que creo que son más importantes y he seleccionado los mensajes que creo que son clave en este contexto. Los criterios diagnósticos de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho en deportistas y en no deportistas, en principio, son los mismos, pero sí que se reconoce que hay ciertos cambios propios del corazón del deportista que pueden restar especificidad a estos criterios. La dilatación del ventrículo derecho, que no es un criterio diagnóstico en sí, bueno, si es armónica no tiene que hacer sospechar, pero cuando es asimétrica, cuando interesa solo al ventrículo derecho, eso en principio no se explica por la adaptación al deporte. La disfunción sistólica del ventrículo derecho no se explica por la adaptación al deporte. El enlentecimiento de los potenciales finales del QRS y los potenciales tardíos en el electro de señal promediada son más frecuentes tanto en miocardiopatía ritmogénica como en deportistas y discriminan mal a las dos poblaciones. Y las test negativas sí son más frecuentes en deportistas por crecimiento del corazón y desplazamiento hacia la izquierda del ventrículo derecho, por los cambios en la repolarización que se producen característicos, estos con la elevación convexa en precordiales y test negativas. ¿Vale? Os invito a revisar los documentos para ahondar un poquito más, porque he tenido que ser muy escueto. Y última diapositiva con contenido, os lo prometo. Zona gris de la miocardiopatía no compactada. Hay un trabajo así de referencia, yo creo, la verdad es que es muy bonito, creo que está bien hecho y caracteriza muy bien esta zona gris. Compara 3 poblaciones, deportistas sanos y portadores de miocardiopatía no compactada. La hipertrabeculación es frecuente en general en los dos grupos de sanos, pero bastante más en los deportistas. Un porcentaje cercano al 10% en los deportistas cumple criterios de no compactación, más en deportistas de raza negra, y lo que mejor discrimina a los enfermos de los deportistas es la presencia de test negativas en el electro y la disfunción ventricular. Sin más, no doy conclusiones porque creo que ha sido todo más bien una lluvia de conclusiones. Quería acabar con una curiosidad, que es una imagen que traje del Consejo Superior de Deporte. Es una especie de sinestesia, la sinestesia es un recurso literario, un síntoma en psicopatología que consiste en percibir a través de un sentido que no corresponde, un estímulo a través de un canal o un sensorial que no le corresponde, como oler un color o ver un sonido. En este caso, es un ejemplo de cómo se ven los límites superiores del remodelado eléctrico del ventrículo, o sea, del corazón de un deportista a través de los ultrasonidos. Merecía la pena verlo, la verdad. Me lo quedé como recuerdo, ya lo puse una vez en una presentación, me lo prestó Araceli y lo guardo con cariño. Totalmente asintomático, apnea inspiratoria. Sin más, gracias. Muchas gracias. Tengo que agradeceros que os estéis ajustando perfectamente al tiempo y ahora tengo el placer de presentaros al doctor Manuel Rabadán. Os tengo que decir que es el único de la mesa que no es cardiólogo. Él es especialista en medicina del deporte. Creo que sabe de aparato cardiovascular más que muchos de nosotros. Y os tengo que decir que comparto con él el trabajo desde hace 28 años. Me ha enseñado lo que no está en los escritos y nos enseña a todos los que rotan por nuestro centro de lo que es la fisiología del ejercicio. Os puedo decir, y creo que no me equivoco, que es la persona que en España más sabe y más conoce de la fisiología del ejercicio y de la fisiología en general. Es un gran médico del deporte, un gran fisiólogo. Nunca hará honor ni hará alardes de ello, pero os puedo decir que si alguna vez queréis aprender algo del consumo de oxígeno, tenéis ahí delante a la persona que mejor os lo va a enseñar y pongo mis 2 manos sobre el fuego. Muchas gracias, Manuel, por aceptar estar aquí y hablarnos hoy de las recomendaciones de ejercicio, de deporte en la población general. Cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Araceli, por tu presentación.
a todas luces exagerada y fruto de nuestra amistad de muchos años, ni mucho menos es cierto todo lo que has dicho de mí, pero bueno, te lo agradezco. Gracias también por la invitación y por la confianza depositada en mi persona como médico del deporte para intentar aportar unas ideas sobre qué debemos recomendar a la población general en relación al ejercicio físico y el deporte y dónde están los límites. No existen conflictos, no tengo conflicto de intereses. Los responsables o personal sanitario en general tenemos la obligación moral, en mi opinión, y la responsabilidad de recomendar que la población general y también nuestros pacientes hagan ejercicio físico. Estoy absolutamente convencido de ello porque hay evidencia científica y tenemos claro que el ejercicio físico produce grandes beneficios para la salud. Si a eso le sumamos que el sedentarismo, la inactividad es un factor de riesgo cardiovascular, pues es evidente que si no lo hacemos, corremos, yo creo, el riesgo de no actuar adecuadamente. Y nos lo van a agradecer nuestros pacientes, vamos a tener menos pacientes, va a mejorar su calidad de vida y además es gratuito, es decir, que no va a tener un coste excesivo, simplemente el tiempo que le dediquemos a poderles explicar a ellos lo que deben hacer. Pero hacer ejercicio físico sin control, de forma excesiva, desmesurada, también puede tener sus efectos negativos, sus perjuicios, y ahí es donde quizás debemos poner los límites. Vamos a referirnos principalmente al ejercicio físico que está orientado a mejorar los hábitos saludables, para mejorar la salud, aprovechando también para divertirnos con esa actividad física. Y nos vamos a olvidar un poco de la competición y sobre todo de la competición de alto nivel, cuyos fines principales son la obtención de rendimiento, de resultados. La mayoría de los humanos, por mucho que entrenemos, difícilmente vamos a poder llegar a estos niveles de rendimiento porque genéticamente nuestro organismo, nuestro aparato locomotor probablemente se lesionaría y no asimilaríamos esas cargas de entrenamiento. Afortunadamente no es lo que tenemos que recomendar a la población general. El año pasado se publicaron las recomendaciones nacionales sobre actividad física para la salud y reducción del sedentarismo dentro del Plan Estratégico de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las guías americanas, canadienses y del Reino Unido. Es decir, que son recomendaciones que están consensuadas y que tienen una base de evidencia científica. En ellas se recomienda realizar como mínimo a la semana 150 minutos de actividad física moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa o bien la combinación equivalente de ambas, de forma que 1 minuto de actividad física vigorosa equivaldría a 2 minutos de actividad física moderada. Distribuido a lo largo de la semana, por ejemplo, 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana o como mínimo sumando periodos de al menos 10 minutos. Consideran actividad física moderada aquella que es conversacional, que uno va controlando su respiración, una actividad metabólica entre 3 y 6 METs. Actividad física vigorosa, aquella intensidad no conversacional y con una actividad metabólica mayor de 6 METs. Es importante elegir el tipo de ejercicio que recomendamos. Normalmente solemos recomendar aquel ejercicio que guste y que divierta al sujeto porque nos va a permitir una mayor adherencia al ejercicio, mayor regularidad. Inicialmente no se recomienda un deporte en particular porque el deporte lleva inherente la competición y es importante el que haya un control de la intensidad de ese ejercicio físico. Cuando practicamos un deporte y tenemos un contrario al cual tenemos que ganar o que nos impone una intensidad de juego en un momento determinado, no es lo más adecuado inicialmente porque puede suponer un esfuerzo excesivo en nuestro organismo. Normalmente se recomienda caminar o correr suave o alternar caminar con carrera suave, bien bicicleta o natación, porque son gestos dinámicos que incluyen grandes grupos musculares y que el individuo puede gestionar el ritmo, la intensidad a la cual lo está realizando. También debemos incluir en las recomendaciones al menos 2 días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular, que incluyan grandes grupos musculares, entre 8 a 12 repeticiones por grupo muscular y actividades de mejora de la flexibilidad, como estiramientos, ejercicios de movilidad articular. Para obtener mayores beneficios, podemos realizar a la semana 300 minutos de actividad física moderada o bien 150 minutos de actividad física vigorosa o bien combinación equivalente de ambas. De forma que no hay evidencia de que los beneficios para la salud aumenten de forma significativa a partir de los 300 minutos a la semana. En esta figura podemos ver la reducción en la mortalidad, el riesgo de mortalidad
en relación con el ejercicio. En la banda verde tendríamos el ejercicio, actividad física moderada. La banda azul tendríamos la actividad física vigorosa. Vemos que el mínimo recomendado estaría en esta zona, que reduciría el riesgo de mortalidad en un 31%. Si hacemos menos de lo recomendado, también disminuye la mortalidad, como vemos, hasta en un 20%. Hasta 300 minutos, ahí según la figura, hasta 420 minutos de ejercicio moderado, disminuiríamos el riesgo de mortalidad hasta el 37%, pero ya el descenso no es tan manifiesto y tiende a estabilizarse, de forma que, aunque realicemos 10 veces más de ejercicio que lo recomendado como mínimo para mejorar la salud, no se incrementaría la mortalidad y no parece que hubiera un daño en este sentido. En este momento me pareció interesante ver si había estudios en relación a la longevidad en los deportistas de alto nivel. Y sí que hay varios en la literatura. He puesto 2 de ellos aquí. Uno que hace referencia a medallistas olímpicos de 9 países y que se estudió y se vio que vivían una media de casi 3 años más, o bien un grupo de deportistas finlandeses numeroso que vivían de media entre 1,6 y 5,7 años más según los deportes. Vivían más años los que practicaban deportes de resistencia más que los deportes de fuerza o de combate. ¿Por qué hay que poner límites? Porque parece ser que, aunque hagamos mucho ejercicio, seamos deportistas de alto nivel, no va a aumentar el riesgo de mortalidad, al contrario, viven más. Pues hay que poner unos límites, porque el ejercicio excesivo en algunas personas que tienen una predisposición especial, pues puede producir problemas. Vamos a analizar un poco este tipo de problemas que pueden surgir. A nivel cardiovascular, en primer lugar, ya se ha mencionado la fibrilación auricular, pues se multiplica por 5 el riesgo de fibrilación auricular en deportistas de resistencia de mediana edad respecto a la población sedentaria. No se sabe con certeza cuál es la dosis de ejercicio umbral a partir del cual se puede producir con más frecuencia la fibrilación auricular. Hay diferentes trabajos, uno de ellos habla de más de 1.500 horas de ejercicio acumulado como umbral de riesgo, en otros más de 5 horas a la semana de ejercicio intenso a los 30 años en adelante, que aumenta el riesgo. Parece ser que esta fibrilación auricular está relacionada con una remodelación auricular, con dilatación auricular importante que produce una inestabilidad a ese nivel y que favorece en personas predispuestas con una genética predisponente la fibrilación auricular. Otros problemas cardiovasculares que pueden ser el límite a partir del cual el ejercicio físico de alta intensidad puede ser negativo. Desde los trabajos de la Herche se describió el síndrome de miocardiopatía del ventrículo derecho inducida por el ejercicio, que afectaría a una minoría de deportistas de resistencia altamente entrenados y que podría estar relacionado con áreas de fibrosis y un mayor riesgo de arritmias ventriculares con origen en el ventrículo derecho. La cardiopatía isquémica, otro de los riesgos importantes muy relacionado con los episodios de muerte súbita en los deportistas de más de 35 años. Parece ser que el mayor problema está en las lesiones de pequeña placa, con placas inestables, que por el componente hemodinámico del entrenamiento y de la competición puede desestabilizarlo y producir en un momento determinado un infarto agudo de miocardio y desencadenar una muerte súbita. A nivel respiratorio, el asma inducido por ejercicio también es una entidad que hay que tener en cuenta y que puede ser limitante para determinados deportistas, que en reposo tienen patrón espirométrico normal, sin síntomas, y que durante el esfuerzo pueden tener un proceso de tos, broncoespasmos, sibilancias, pitos en el pecho, que podemos documentarlo mediante espirometrías post-esfuerzo, como en este ejemplo, pero con muy buena respuesta a los broncodilatadores inhalados. Si llegamos al diagnóstico y ponemos tratamiento adecuado, este deportista no tendría ningún problema en realizar su deporte sin riesgos. Como médico del deporte, tengo que dar cierto énfasis, pero brevemente, a lo que es el riesgo musculoesquelético del deporte, ¿no? Las lesiones. Es evidente que a mayor volumen e intensidad hay mayor riesgo de lesiones agudas y también de lesiones por sobrecarga, y es el caballo de batalla de muchos deportistas que les impide en algunas ocasiones poder realizar su deporte adecuadamente. Ahí vemos una imagen de una deportista de alto nivel de gimnasia artística con una epifisitis de la columna lumbar, que afortunadamente en los deportistas, en la población general, pues no llegan a estas situaciones límite. Otros problemas que en el ámbito del deporte se pueden producir es la descompensación de algunas enfermedades como la diabetes, la situación de fatiga crónica o sobreentrenamiento por exceso
de estrés físico y psíquico con recuperaciones, pocas recuperaciones, que producen un deterioro en el rendimiento y un reflejo de la saturación de los sistemas de adaptación a las cargas de entrenamiento, o los riesgos psicológicos, la obsesión, adicción al deporte y la dependencia del ejercicio, la vigorexia, es decir, esa anulación de la voluntad del deportista que en algunos momentos modifica su vida y la orienta solamente a hacer deporte. Pues es un efecto claramente negativo que hay que intentar combatir y que tampoco se tiene claro a qué dosis de ejercicio se produce y que depende claramente de la personalidad o de cómo gestione cada persona la actividad deportiva. Y, por último, el consumo abusivo de fármacos por motivos estéticos, rendimiento, pues es algo no deseable y que nosotros pues, tenemos que combatir y recomendar a nuestros deportistas pues, lo que deben hacer desde el punto de vista de complementos nutricionales o de ayudas ergogénicas de algún tipo que sean sanas. Como tercer bloque, hemos hablado un primer bloque de las recomendaciones, un segundo bloque de los riesgos o límites que pueden condicionar la actividad deportiva, la mayoría de ellos relacionado, como hemos visto, con ejercicio de alta intensidad y con una predisposición del deportista puede sufrir una serie de procesos o problemas, pero ¿cómo nos podemos ayudar a los deportistas a poner sus propios límites? Bueno, pues que impere la sensatez, el sentido común, la cordura en la actividad deportiva. Esto pues, no tiene mucha evidencia científica, pero en el día a día lo vemos. Y la sensatez y el sentido común es, pues, si yo hago una práctica deportiva que veo que puede tener riesgos, que en la prensa sale que ha habido muertes súbitas, este mismo domingo pasado en la Maratón de Castellón, 2 fallecimientos de 2 corredores de 57 y 45 años, pues me tendré que hacer mis reconocimientos médico-deportivos, tendré que dejarme asesorar por los profesionales que me pueden ayudar a poder hacer un deporte sano, ponerme objetivos que sean realizables, que yo pueda entrenar de forma progresiva y pueda cumplirlos sin tener que jugarme la vida con esfuerzos demasiado exigentes, muy intensos. El sentido común de que si un día no me encuentro bien o tengo fiebre, ese día es mejor no entrenar, que no, porque lo tengo en el programa de entrenamiento, salgo a entrenar, aunque esté con 38 de fiebre y aunque esté diluviando. En fin, sensatez, sentido común. Conocer y escuchar a tu cuerpo, esto es fundamental también. Por el hecho de ser deportista no te asegura el que estés sano, que no tengas ningún problema. Y, por supuesto, un síncope, un mareo, palpitaciones, dolor precordial, disnea, cefalea intensa, eso no es normal en un deportista, cuando disnea desproporcionada al nivel de ejercicio. Consultar ante un síntoma que nos pueda alarmar sobre un problema más serio. No ser excesivamente competitivo. Es cierto que el deportista en ocasiones busca sus límites compitiendo con sus rivales o consigo mismo, ¿no? Claro, el problema es dónde está el límite. Cuando el límite se supera, pues se produce bien la lesión o se produce el problema médico. Otra ayuda importante es comprender los principios básicos del entrenamiento, como la sobrecarga, la fatiga, es un componente normal del entrenamiento, pero también lo es la recuperación para que haya una mejora, una supercompensación, una adaptación a esa carga de entrenamiento. La progresividad, que poco a poco vayamos aumentando el volumen e intensidad del entrenamiento, la regularidad. En definitiva, la clave, que no es sencillo y que no siempre hay recetas para ello, es aplicar las cargas y recuperaciones adecuadas de forma individual en función de la condición física y edad del sujeto, objetivos y asimilación del entrenamiento. Para ello, dentro de los reconocimientos médico-deportivos, la prueba de esfuerzo, la ergospirometría, nos puede ser de gran ayuda para individualizar el entrenamiento y mediante la valoración del intercambio de gases respiratorios y de la ventilación pulmonar poder determinar los umbrales, el umbral aeróbico y el anaeróbico, y poder en función de esos umbrales hacer una distribución de las cargas de entrenamiento. A umbral aeróbico sería trabajo continuo extensivo, es decir, un aporte del metabolismo aeróbico predominante. Umbral anaeróbico, una mayor participación del metabolismo anaeróbico. Este sería un decálogo, resumen de recomendaciones sobre ejercicio y deporte saludable. Algunas cosas ya las hemos dicho, como realizar el reconocimiento médico, la sensatez en la competición y asesorarse por profesionales de la actividad física y el deporte, aprovechar el deporte para divertirse y mejorar la salud, evitar las condiciones climatológicas adversas, esto es fruto del sentido común y la sensatez, no entrenar a 40 grados a las 3 de la tarde, porque puede producir deshidratación y puede producir problemas serios de golpes de calor, por ejemplo.
Realizar llevar una buena alimentación, hidratación adecuada, buen calentamiento y enfriamiento, utilizar ropa y calzado específico para no lesionarse, descansar lo suficiente y un día no te encuentres bien a entrenar, evitar tabaco y alcohol en exceso, caminar, correr suave, nadar, ya hemos dicho que es lo más recomendable. Y por último, unos mensajes que podemos transmitir a la población. El organismo, el ser humano, está diseñado para movernos. Todos sabemos los problemas y el círculo vicioso que produce el sedentarismo. Algo de actividad física es mejor que nada. No por no llegar a los mínimos o no hacer lo que vemos en la televisión a determinados deportistas no significa que no podamos hacer algo. Siempre que rompamos la rutina de lo que estamos haciendo, ya eso va a ser beneficioso para nosotros. La edad no es un problema, que hay veces que se pone de excusa. La actividad física no es inocua siempre y puede tener sus peligros. Y, por supuesto, si no queremos tomar muchas medicinas en el futuro, es mejor que hagamos ejercicio físico, y os animo a todos para que lo transmitáis a todo vuestro entorno y a vuestros pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rabanal. Y finalmente, la última presentación corre a cargo de la doctora María Dolores Masía. También tengo que deciros que ella pasó por mi centro. Ella trabajó con nosotros, ella ya estaba enamorada del deporte cuando vino a rotar al Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deporte. Tengo que deciros que es una gran tenista, la perdió el tenis en favor de la cardiología. Si hubiera dedicado más horas o mayor dedicación, pues ahora estaría en un gran torneo. Sigue jugando al tenis, no os enfrentéis a ella, os va a ganar seguro. Y aparte de todo esto, ahora ejerce su trabajo, ella se formó en Alicante y ahora trabaja allí en Alicante y está haciendo un gran papel en cuanto son el transmitir lo que aprendió o lo poco que le enseñamos en el Centro de Medicina del Deporte y aplicarlo no al deportista de alta competición, que es lo que vemos nosotros vemos los Fórmula 1. Es una población que vosotros no la veis habitualmente, creo que es así. Son 1.700, 1.800 por año y ciclo olímpico, y eso pues lo vemos los que nos dedicamos a eso, ¿no? Pero existe pues casi más de 12 millones de deportistas en España, y esos son los que veis vosotros y los que tenéis que aplicar lo que nosotros hacemos o intentamos hacer con los deportistas de alta competición. Pues eso es lo que está haciendo María Dolores en su centro, en Alicante. Creo que está haciendo un gran labor y tengo que presentarosla como que es la coordinadora y la que reactivó el grupo de trabajo de cardiología del deporte dentro de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, aquí tenéis la que recogió, es como el ave fénix, recogió las cenizas del antiguo grupo de trabajo de cardiología del deporte, del cual me siento orgullosa de haber creado en España, y ahora nos va a hablar esta tarde del screening médico básico en el deportista amateur de alta intensidad. Es un grave problema cuando se os presentan vuestras consultas gente que hace deporte de alta intensidad, que quiere seguir haciendo deporte, pero que no es un deportista profesional, que ya está previamente estudiado y os pide que le digáis qué riesgo tiene en su práctica deportiva. Es un trabajo difícil y del cual nos va a hablar ahora María Dolores. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de este tema, y también agradecerte que me hayas podido meter en este mundo. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo deporte y poder combinar las dos cosas, pues evidentemente es de agradecer. No tengo ningún conflicto de interés, salvo el que los deportistas estén bien vistos, que parece sencillo, pero no es algo, parece sencillo, pero es algo que parece que está más complicado. Screening médico básico, pues más básico que esto, una historia clínica completa, incluyendo antecedentes familiares, una exploración física y un electrocardiograma. Si los deportistas federados de hoy en día, y ya no digo los de deporte recreacional que no están federados, simplemente con esto los tendríamos bastante bien vistos. Evidencia científica ahora mismo hay poca. La AHA, los americanos, siguen dando un no rotundo a la inclusión del electrocardiograma en el screening médico básico, supuestamente porque ellos tienen una gran población a la que estudiar y porque dicen que el coste-beneficio de los falsos positivos y de los negativos no sale rentable. Desde mi punto de vista,
aquella persona que tenga algún antecedente familiar, pues bueno, puede ser que se le pille alguna patología, pero aquellos que sean o tengan una miocardiopatía hipertrófica de novo o el primer caso de displasia rimogénica del ventrículo derecho, pues van a pasar desapercibidos. Es verdad que esto es lo más básico que podemos hacer, pero supongo que Araceli esperaría algo más de mí y a la hora de diseñar esta ponencia me hice varias preguntas. Una, primero, ¿por qué han definido en el título un deportista amateur de alta intensidad? ¿Qué es un deportista amateur de alta intensidad? Que yo creo que esto es importante definirlo, aunque no podemos dar una definición exacta. ¿Y por qué a este tipo de población? Otras preguntas que nos podemos plantear: ¿qué queremos conseguir con este screening? ¿Quiénes tienen que ser los responsables de hacerlo? Y, por supuesto, el qué. No solamente la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma, y si en algún grupo de edad tenemos que meter alguna cosa más. Esto es una problemática hoy en día. Es una problemática hoy en día porque los deportistas no tienen conciencia de tenerse que hacer ningún tipo de reconocimiento. Cuando van a la consulta son gente que ha estado haciendo deporte toda su vida y lo primero que te dice es: si no me ha pasado ya, no me va a pasar. Y eso evidentemente es un error. El segundo problema son los falsos positivos. Los falsos positivos que, además, dependiendo de las manos y del cardiólogo que te toque, vamos a ser más o menos restrictivos a la hora de limitar el deporte. Y luego los falsos negativos que hacen dudar de la validez de este tipo de reconocimientos. Por lo tanto, algo que debería ser bastante sencillo y que debería estar homologado, pues se convierte en una problemática y nos trae bastante comodidad de cabeza. ¿Qué es un deportista amateur de alta intensidad? ¿Y por qué quiero dar una aproximación a lo que es un deportista amateur de alta intensidad? Porque no paramos de sacar artículos diciendo que la alta intensidad puede ser perjudicial para el sistema cardiovascular. Y estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay que entender que esa alta intensidad es muchísimo mayor que la gente sedentaria se cree. Es decir, a la gente sedentaria hay que sumarle 3 puntos esa alta intensidad para que el deporte llegue a ser perjudicial. Hay que mantener un volumen, hay que mantener una intensidad y además hay que mantener una duración. Y esa intensidad es fuera de la zona de confort. Es decir, aquí tenemos las zonas de entrenamiento que la gente normalmente deportista realiza, de R0 a R6. El VT1 es el R1, el umbral aeróbico, que es aquel en el que nos encontramos en una zona cómoda, en una zona en la que podemos mantener una intensidad de entrenamiento a larga duración. Luego está el VT2, que es el umbral anaeróbico, donde ya se van a producir adaptaciones periféricas y a este ritmo vamos a encontrarnos mucho más incómodos. Supuestamente en el VT2 podemos aguantar 20, 30 minutos y nunca de una manera cómoda. La mayoría de los entrenos de hoy en día siempre pasan la zona del VT2 y eso hay que entenderlo porque un deportista de alto nivel, para que mejore, tiene que entrenar fuera de esa zona de confort. Pero no solamente, como he dicho antes, tiene que entrenar fuera de esa zona de confort, sino que lo tiene que mantener en el tiempo. Como ha dicho Araceli, yo antes hacía tenis, entrenaba 5 o 6 horas diarias, entrenaba a alta intensidad, pero ahora mismo no soy una deportista de alta intensidad, ni mucho menos, y además el deporte que he hecho y las burradas no creo que luego vayan a hacer que vaya a tener fibrilación auricular o fibrosis. Es decir, para meterse en este mundo nos tenemos que concienciar que los deportistas tienen que entrenar fuera de la zona de confort y eso lleva muchas veces que estén en esa zona de alta intensidad. El talento es solamente una parte, pero esta gente que entrena lleva muchísimas horas detrás de sacrificio y de trabajo para poder llegar a lo que son. Entonces, aquí he cogido el running como ejemplo. Hay diferentes modalidades, desde los 100 metros, pasando por los 10K, el maratón, el ultrafondo y luego los rides. Desde los 100 metros, que es una distancia corta, hasta los rides, podemos encontrarnos deportistas de alta intensidad, ¿no? Pero de la misma manera, y aunque parezca un poco burrada, entre comillas, decir esto, podemos encontrarnos gente que hace deporte a moderada intensidad que realiza maratones o ultrafondos. Los ultrafondos son carreras mayores de 42 kilómetros, algunos pueden ser de 100 kilómetros, ¿vale? No por practicar
un maratón o un ultrafondo, eres un deportista de alta intensidad. Simplemente tú, cuando empiezas a entrenar y estás entrenando 10K, 15K y eres capaz de aguantar ese tiempo y ese ritmo, lo tienes que prolongar. Evidentemente, hacer un ultrafondo 100 kilómetros no es fácil, pero ahí tienes que tener mucho coco y mucha capacidad de sufrimiento para hacerlo. Hay gente que lo hace 100 kilómetros en 7 horas y hay gente que lo hace en 14 horas. Y esas 14 horas conllevan mucho andar y mucho subir cuestecitas, acabas con muchos dolores en las piernas, pero cardiovascularmente, si haces bien los habituallamientos, no es tan perjudicial como aquel que lo hace en 6 horas. Es decir, que todo depende del ritmo. La alta intensidad, pues hacerte un medio maratón en 1 hora 20, un maratón en 2 horas 30, un ultrafondo en 6 horas y luego ya están las burradas que sí que no pueden hacer la gente de moderada intensidad y las hacen gente de alta intensidad. Este es uno de mis mejores amigos, se llama Orlando, le tengo un cariño impresionante y es un auténtico salvaje. Hace nada hizo un raid en Galicia que eran 511 kilómetros con 14.000 de desnivel positivo acumulados. Les dejaban 3 horas de parada obligatoria, donde en esas 3 horas tenían, pues, bueno, les decían que la mayoría de la gente lo usaba para dormir. Lo hizo en 80 horas y durmiendo durante los 5 días, 5 horas. 5 días, 5 horas, con lo cual, pues eso, si no eres de alta intensidad, no lo puedes hacer. ¿Por qué insistimos en que la alta intensidad y por qué esta alta intensidad? Evidentemente, porque aumenta la incidencia de muerte súbita en deportistas que practican actividad deportiva intensa, 2,3 versus 0,7 muertes por cada 100.000. ¿Por qué? Aumentan las catecolaminas, aumenta el consumo miocárdico de O2, aumenta la estimulación simpática y además la competición te crea un estrés emocional que también agrava las arritmias. Me dejo para lo último los cambios ambientales extremos porque además esta gente de someterse a cambios ambientales extremos tenemos que añadirle el trabajo. Es gente que no hace adecuadamente la recuperación, es gente que entrena a las 7 de la mañana y a las 7 está en la obra y es gente que hace realmente brutadas. Pero se nos olvida decir que para que te pase algo haciendo actividad deportiva intensa tienes que ser una persona susceptible, tienes que tener algo que te pase para luego tener una muerte súbita. Y esto es bastante importante, ser un boina verde del deporte o creerte boina verde del deporte. Si tú haces como una media maratón y no haces adecuadamente los habituallamientos, estás deshidratado a 40 grados, pues evidentemente hay más riesgo de hiponatremia, de hipertermia y también puedes tener un evento fatal siendo una persona completamente sana. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en el screening médico básico? Pues evidentemente nuestro objetivo principal y el que quiere la población en general es prevenir la muerte súbita y los eventos cardiovasculares mayores. Eso es cierto, pero sabemos que la muerte súbita, el 90% son causas cardiovasculares, con lo cual hay un 10% que no son cardiovasculares y, por lo tanto, no podemos prevenir el 100% de las muertes súbitas con un reconocimiento médico deportivo. Y esto es imprescindible que se lo digamos a los deportistas para que sepan lo que hay. Es verdad que no podemos prevenir el 100% de las muertes súbitas, pero a los cardiólogos nos encanta decir la serie de Corrado del 2006 diciendo que sí que podemos prevenir el 90% de la muerte súbita, 9 de cada 10 deportistas. Yo creo que si vendemos, aparte de esto, la muerte súbita, yo creo que deberíamos insistir como cardiólogos en la RCP y en los espacios cardioprotegidos que son fundamentales para su prevención. Es cierto que esto es nuestro objetivo principal, pero al final los reconocimientos médicos deportivos acaban siendo un examen de salud. Evidentemente no es lo mismo pillar a un paciente que tiene una insuficiencia aórtica severa cuando la aorta no está dilatada, el ventrículo todavía tiene dimensiones aceptables, que pillarlo cuando tiene una aorta dilatadísima o el ventrículo está enorme o tiene fibrilación auricular. En un caso podremos posiblemente reparar la válvula y en otro tendremos que poner una prótesis. Además de esto, con ese examen de salud vamos a controlar los factores de riesgo cardiovascular y aconsejar sobre los hábitos de vida cardiosaludables. Esto es un holter de tensión arterial de uno de los deportistas que fueron a la consulta. Por ahora, todos los holters de tensión arterial que he hecho, casi todos han salido positivos. Es gente que está haciendo deporte, este hombre en concreto hacía bici y, evidentemente, pillarle esto a tiempo puede evitar que en un futuro desarrolle aterosclerosis o tenga otro evento peor.
Entonces, ¿quiénes deben de realizar este reconocimiento médico? Pues evidentemente personas que estén entrenadas y además de eso pongo la palabra sensibilizadas con el deporte. Pueden ser médicos de atención primaria, médicos del deporte o cardiólogos. Vamos a hacer un screening médico básico que consta de historia clínica, la exploración física y el electro y luego yo creo que aquí depende un poquito de las edades. En menores de 35 años, las causas más frecuentes, la cardiopatía congénita, miocardiopatía hipertrófica, displasia, la anomalía de las arterias coronarias y la miocarditis, entre otras. A estas personas les haremos un screening médico básico. Si sale negativo, yo creo que podemos darle con cierto grado de seguridad un apto para el deporte. Pero que hagamos este screening médico básico no significa que no podamos recomendar que por lo menos se hagan un ecocardiograma que nos va a poder permitir ver las anomalías de las arterias coronarias, por ejemplo, los espesores del ventrículo izquierdo y esas otras cosas que tanto nos gusta ver a los pacientes, a los cardiólogos que nos dedicamos a esto. Si el screening médico básico es positivo, por supuesto que le vamos a hacer un ecocardiograma siempre. Y además de eso, valoraremos si hacer una prueba de esfuerzo o otras pruebas complementarias. A partir de los resultados, la mayoría serán aptos. Habrá un porcentaje pequeño, muy pequeño, a los que les tengamos que contraindicar el deporte por completo. Y luego llega la tercera fase y más complicada, que son las limitaciones del deporte, donde aquí es importante lo de la sensibilización al deporte. Si es un cardiólogo normalmente que no hace nada o no está metido en este mundo, lo más fácil es decir que te vas a la playa, das tus vueltecitas por la arena y nada más. Si es alguien que sepa más, pues a lo mejor te calcula los umbrales, te dice las zonas y te aconseja de mejor manera cómo tienes que entrenar. En los mayores de 45 años, aquí ya la cosa cambia. Cambia porque hay más muerte súbita y cambia porque la mayoría del screening médico básico es negativo. Entonces, desde mi punto de vista, a estos pacientes les debemos recomendar que se hagan el screening médico completo, con lo básico más un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Queda ahí una franja de edad que no sabemos bien qué hacer, de 35 a 45 años. Yo creo que podríamos hacer un screening básico, un médico básico que sale negativo, le podemos dar el apto, pero les tenemos que volver a recomendar, como médicos que somos, que se completen el estudio con un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Evidentemente, si a esta franja de edad tiene algo positivo o factores de riesgo cardiovascular, iremos a la opción más avanzada con ecocardiograma y ergometría. Aquí añado un tercer grupo, que es un cuarto grupo, que son los deportes de riesgo, a los que creo que siempre hay que hacerles de todo. ¿Por qué? Porque no solamente si tiene una muerte súbita va a ser más difícil resucitarla, sino que también va a poner en peligro la vida de los que le van a rescatar. Conclusión, imprescindible dar información al paciente y al deportista de lo que le vamos a hacer, de qué vamos a conseguir con ello y de qué consecuencias puede tener. Entonces, ¿por qué no lo metemos en el Sistema Nacional de Salud si es obligatorio? Pues evidentemente por razones de coste-beneficio. Se estima que hay que hacer más de 200.000 reconocimientos para prevenir una sola muerte súbita, pero es cierto que ya hemos dicho que no todo es muerte súbita. Además de eso, hay, como dice Araceli, 12 millones de deportistas, se saturarían los servicios médicos y están los problemas de los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos negativos no los podemos evitar, porque ya hemos visto que hay un porcentaje que no depende, pero los falsos positivos sí. Y aquí tengo que decir que es imprescindible crear unidades especializadas. No es lo mismo Araceli, los falsos positivos que va a tener ella, y lo comparo conmigo misma, que evidentemente por ahora le llego a la altura de los tobillos. Es imprescindible crear unidades especializadas. Meterlo en el ámbito obligado, el mismo problema de siempre. También económico, yo creo que habría que recomendar por lo menos que se hiciese en lo básico. Aparte de este problema privado, yo veo otro problema enorme y que me da mucho respeto, y es que luego llega el amigo del director de la Federación de Fútbol, que es médico, se pone a hacer reconocimientos médicos sin ningún tipo de formación y al final esto se convierte en un negocio. Como conclusiones, solamente voy a dar 3. Una, que el reconocimiento cardiológico deportivo realizado por personas expertas puede prevenir
los riesgos asociados a la patología cardíaca. Creo que es imprescindible la creación de unidades especializadas. Eso de dar por hecho que los deportistas son personas sanas hay que quitarlo de la cabeza, porque el deporte bonito hasta que deja de serlo. Y, evidentemente, es imprescindible dar una correcta información a toda la población deportista sobre lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias.